Hola a todos, estamos realizando el séptimo video de apoyo a la corriente epistemológica que se denomina retoricismo, y la dificultad mayor al tratarla es la extrañeza, porque es recobrar un muy viejo modo de argumentación que ya había descubierto Aristóteles hace más de 2000 años, nada menos, pero que cayó en el olvido en parte y en una especie de degeneración de lo que originalmente fue, y terminó siendo despreciada a nivel de herramienta metodológica para investigar y a nivel científico. Entonces vamos a darle bastante tiempo y énfasis al aspecto histórico para tratar de comprender cómo un concepto tan antiguo hoy volvió a estar vigente. Tenemos que aclarar de cualquier manera que el retoricismo es una corriente que tuvo vigencia, que fue muy importante a fines del siglo XX, un poco del principio del siglo XXI, al actual, y que hoy está en un trasfondo, pero que sigue siendo una herramienta, entre muchas otras, que uno puede utilizar metodológicamente para iluminar el dominio científico en el cual uno se encuentra. Bien, como siempre vamos a compartir pantalla para poder eh, muy bien, y vamos a utilizar algunos recursos que tengamos. Bien, vamos a primero a ver dónde estaba enclavado la retórica. La retórica era una parte de lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Esto eran enseñanzas que en la Edad Media resumían el saber de esa época, y parte del trivium era la retórica. La retórica junta con la dialéctica eran modos de razonar, modos de argumentar, y se transmitía eso que venía de una larga tradición griega y romana, que por suerte quedó recogida eh, en estas enseñanzas generales, que formaban lo que hoy diríamos una especie de enseñanza secundaria preparatoria para la universidad. Posteriormente al trivium y el quadrivium venía la universidad, que se podía estudiar derecho o medicina, y en el pináculo, jerárquicamente más importante, teología. Y por debajo del trivium y el quadrivium estaba lo que hoy llamaríamos enseñanza primaria, aprender a leer y escribir, y estas dos primeras partes se hacían en el convento, la enseñanza primaria y el trivium y el quadrivium. Bien, insistimos entonces que la retórica era un tipo de argumentación paralela a los razonamientos deductivos, que también por primera vez sistematizó Aristóteles, eh, pero con un contexto argumentativo diferente, que tenía otros objetivos y tenía también otra manera de justificar las conclusiones que uno obtenía de las premisas. La retórica tiene un largo camino entonces, y posteriormente a la Edad Media se mantiene y se sigue la tradición de enseñarse, pero se va corrompiendo y finalmente degenera en un subtema ínfimo, que son las figuras retóricas. Las figuras retóricas o de la elocuencia son figuras como la anáfora, el epíteto, la hipérbole, la onomatopeya, es decir, recursos que uno puede utilizar para eh, mejorar el estilo, ¿verdad?, del lenguaje. Pero ocurre con estas figuras como ocurre cuando uno va a la peluquería. Puede quedar estéticamente mejor cuando se corta el cabello, pero no le mejoran las ideas. Ojalá fuera así, ¿verdad? Entonces, esto simplemente eran cuestiones estilísticas, pero no tenían que ver con contextos argumentativos. Veamos, a título de ejemplo, una onomatopeya sería con el lenguaje imitar un sonido de la naturaleza, ¿no? O un hecho que ocurre. Por ejemplo, se cayó un vaso, se rompió y decimos, el vaso hizo crash.
O decía, cuidado, pum, pum, disparo. Entonces, esas son las onomatopeyas. La hipérbole son exagerar rasgos de las cosas. Por ejemplo, decimos, tengo un amor infinito por esa persona. Es imposible, ¿verdad? Infinito. O decir, el barco golpeó al continente, queriendo significar que encalló, ¿verdad? De una manera muy clara, en un banco de arena. Entonces, ese es el tipo de recursos en que consisten las figuras de la elocuencia. Por supuesto que no tienen ningún rasgo metodológico, pero ¿cómo fue recobrada la retórica? En principio porque alguien, que vamos a luego a desarrollar en detalle, estaba buscando una manera, una lógica adecuada para razonar acerca de valores. Hay una lógica jurídica, parte de la estándar, ¿no? Había algunos prolegómenos, por así decir, de una lógica jurídica que usaba conectivos que no son los que se usan en los lenguajes científicos afirmativos, asertivos, del tipo de esto es obligatorio, esta norma es obligatoria o es facultativa. Ese tipo de palabras hay que marcar una lógica especial. Buscaban algo así para los valores. Y indagando la bibliografía se encontraron con que Aristóteles hace más de 2000 años, como dijimos, había pensado justamente en ese tipo de cuestiones. Cómo argumentar cuando las conclusiones son controvertidas, es decir, algunos aceptan, otros no lo aceptan, y cómo hacer para llevar, persuadir de que se acepte por una audiencia un tipo de conclusión de esa naturaleza. La segunda es el escepticismo o la frustración producida por la metodología contemporánea, que lleva una nítida conclusión, y es que los enunciados más importantes de todas las leyes científicas no pueden demostrarse que son verdaderas. Es decir, si la ciencia era el altar de la verdad, puede ser muy interesante, muy progresiva, pero cualquier otra característica, pero no una recolección de verdades. Ya lo hemos dicho innumerables veces. Los enunciados científicos, porque hablan del futuro, no podemos saber si son verdaderos o no. No hay datos del futuro. Y la segunda cuestión era que aún las pruebas relativas que tenemos de un enunciado tampoco son completamente sólidas. ¿Por qué? Bueno, porque eso depende de la base empírica, y la base empírica no es un stock universal, fijo, permanente, sino que va variando con el desarrollo de las comunidades científicas y son variables. Y depende entonces qué considere dato en un momento del tiempo, cuán sólida va a ser o no, o revisable una prueba en favor de una hipótesis. Entonces, por esas dos razones, no, se buscan métodos alternativos para probar y para seleccionar las hipótesis. El retoricismo contemporáneo lo que propone entonces es justamente dar métodos para salir de eso que estamos proponiendo. Bien, permítanme, vamos a ir hacia la segunda. Bueno, nuevamente vamos a utilizar los recursos. ¿Qué era la red? Pusimos de relieve la importancia de Aristóteles para la retórica, ¿no? Fue el creador de, no de los argumentos, por supuesto, pero de la sistematización acerca de los argumentos. Aristóteles distinguía entre razonamientos deductivos y dialécticos y retóricos. Dialécticos y retóricos vamos a ver que es exactamente lo mismo, únicamente se diferencia el tipo de audiencia al que van dirigidos.
Eh, Esto lo trató en muchísimos libros, por ejemplo, en los tópicos, en los segundos analíticos, y entonces su característica era que partía de premisas verosímiles o generalmente aceptadas y trataban de aprobar, de que se apruebe una conclusión controvertida. Eh, Veamos un poco, ahora sí, un razonamiento deductivo, perdón, un razonamiento deductivo se caracteriza porque de las premisas, verdaderas o falsas, se deduce una conclusión, de tal manera que no puede ser falsa esa conclusión si las premisas son verdaderas. Eso es lo típico del razonamiento deductivo. Y sabemos que eso se produce, que la verdad conduce a verdad en los razonamientos válidos por la forma del razonamiento, no por el contenido semántico, porque hablemos de esto o de aquello, sino por su forma. La segunda clase de argumentos, muy importante, más importante de todo para la ciencia, son los inductivos. En los inductivos parto de premisas, puede ser verdadera, pero esos no me garantizan, como los deductivos, la verdad de la conclusión. Ver muchos cuervos negros me da mucho apoyo inductivo al enunciado. Todos los cuervos son negros, pero en la conclusión de los inductivos siempre hay información que no fue considerada en las premisas. Dice más la conclusión que las premisas, y entonces por eso puede fallar. Los razonamientos deductivos simplemente hay una transformación de la información, de las premisas a la conclusión. Aquí hay un agregamiento, una agregación, y por lo tanto esta conclusión puede fallar a pesar de premisas verdaderas. Y los argumentos persuasivos o retóricos son aquellos en que las premisas persuaden a aceptar la conclusión. No son ni como los deductivos, no me garantizan las premisas, la verdad de la conclusión, ni como los inductivos. Estos son especiales. Introducen, por ejemplo, aspectos no solamente informativos acerca del mundo y de la forma del lenguaje, sino por las emociones, los sentimientos, se ponen en juego para persuadir, para aceptar a la conclusión. También muchos otros recursos, pero digo, en eso consiste parte de la novedad de los argumentos deductivos. Bien, entonces, la diferencia espero que haya quedado clara entre razonamientos retóricos y el resto de los razonamientos. Es un nuevo contexto argumentativo. No es simplemente ni pura emoción, ni pura fe, ni pura esperanza, no, no solamente eso. Aduce hechos, se razona, pero es un modo especial de razonar. Entonces, incorporan, digamos, al hombre entero, no solamente a la parte formal y a la parte informativa, sino también a las emociones, al sentimiento. Bueno, la retórica clásica, muy brevemente, atendía, hay tres clases de retórica, según el tipo de decisión que tengamos que tomar, la llamada judicial, la deliberativa y la demostrativa. La judicial es el tipo de argumentación por la cual tengo que decidir hechos del pasado. Es típico, por eso se llama judicial, en un juicio. Está un sujeto que está juzgado por un robo, es algo que siempre ocurrió en el pasado. En cambio, en la deliberativa se refiere a hechos que tengo que decidir en el futuro. Un nuevo impuesto en una discusión parlamentaria, en un programa periodístico, qué acción hay que tomar en el futuro con ciertas declaraciones, etcétera, etcétera, pero se refiere al futuro. Y en las demostrativas, cuando no se refiere ni al futuro ni al pasado, sino que son no decisiones acerca de la acción, no involucran acciones, sino hechos que no reductibles acciones. Por ejemplo, un elogio funerario, una entrega del premio Nobel,
Entonces, los elogios, ese tipo de argumentaciones, porque alguien merece recibir un premio, es un tipo de retórica demostrativa. Más interesante que esto es que las partes comunes que tiene cualquiera de estas retóricas, sea judicial, deliberativa o demostrativa. La primera parte es la invención. Y en la invención son qué elementos tomo en cuenta, ¿verdad?, para persuadir, para que alguien acepte las conclusiones a las cuales me dirijo o quiero que sean aceptadas. En primer lugar, la invención toma algo que contemporáneamente insistimos mucho y hemos discutido bastante acerca de los papers, ¿verdad?, de los que llamamos informes críticos, y es, incluso cuando vimos en metodología, la importancia de formular el problema. Lo primero que tenemos que tener claro no es juntar datos, sino es el problema. Bueno, justamente la retórica hizo mucho énfasis y tenía un nombre específico para esto que se llama la estasis. ¿Cuál es la cuestión acerca de la cual quiero persuadir? Primero formular eso. Una vez que tengo eso claro, lo primero que tengo que hacer es la evidencia. ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué hechos a favor de esa cuestión que tengo? Que, por ejemplo, en un juicio puede ser las declaraciones de los testigos, pueden ser documentos, los contratos, las fotografías que tengo de las cámaras, cuando ese sujeto que estaba enjuiciado por robar prueban que estabas entrando en una casa, etcétera, etcétera. Y luego otro tipo de medios que ponen en juego, por ejemplo, el ethos, ¿no?, la capacidad personal que uno tiene, quién es. Por ejemplo, cuando alguien se dirige a un grupo de personas diciendo que tienen que salir mal su alma, seguramente quien les habla se va a aprovechar de que es un sacerdote, va a decir: yo, que soy un intermediario elegido por Dios, les garantizo esto y aquello, ¿verdad? O el político que va a decir: ustedes saben de mi trayectoria y que no estoy mintiendo cuando les voy a decir lo siguiente. Entonces, poner en énfasis eso. También, por supuesto, el aspecto lógico de razonar a partir de ciertas premisas, obtener ciertas conclusiones, poner en juego las emociones, el pathos, la emoción de una circunstancia, y partir de lo que se llaman en la antigüedad los tópicos, las premisas compartidas. Si está en una discusión parlamentaria, por ejemplo, se va a poner en juego tácitamente, se va a partir, bueno, somos demócratas, por lo tanto, tal cosa. O en una discusión religiosa va a ser, bueno, tenemos que salvar el alma, ¿no? Dios nos va a exigir en el día del juicio final qué conducta hemos tenido, va a sacar el balance. Esas que uno las aduce, no las discute, las aduce para partir de ahí sacar ciertas conclusiones. Bien, otra cuestión muy interesante era la disposición, ¿verdad? La disposición tiene que ver con las partes, ¿verdad?, de una exposición oral o escrita. Va a comenzar por un proemio o introducción, luego se va a exponer la descripción de la situación, luego se va a argumentar alrededor de ella y por último la conclusión. Esas eran las divisiones estándar. El estilo, ¿verdad?, como siempre recalcamos que hay buenas causas mal defendidas, es decir, es importante cómo lo hago, cómo manejo los recursos lingüísticos y de otro tipo que tengo a mi alcance para convencer, para persuadir acerca de una conclusión. La memoria, que es, bueno, está bien, tengo un discurso, lo preparé, lo estructuré, impuse un estilo, pero lo tengo que recordar. A veces las exposiciones son muy largas. Bien, hay un programa de televisión, una serie en Netflix que se llama Sorgensen, que es de un detective finlandés, creo, y que ese detective, una de las peculiaridades que tiene, realmente
hace un esquema, hace cuadrados, como si fuera una habitación en el piso, y va poniendo hechos en cada habitación y luego los intenta relacionar. Es un método antiquísimo, ¿verdad? De una regla mnemotécnica para recordar las partes de un discurso, y es ver el discurso como una casa. ¿Qué pongo en cada habitación? Y ir recorriendo la casa hasta que la habitación final son las conclusiones de esa exposición. Bien. Ahora pasemos entonces a la próxima, ¿no? Perelman, justo con Olbrecht y Teca, son aquellos que redescubrieron la retórica contemporáneamente. Y entonces ellos elaboran el libro muy conocido, por ejemplo, se llama El Imperio Retórico, que a quien le interesa estas cosas se los recomiendo. Reescriben, digamos así, con una perspectiva más moderna, actualizada, la estructura interna que tienen los argumentos retóricos y cuáles son aquellas instancias que tengo que tener en cuenta para lograr que adopten la conclusión a la que llego. Lo primero es fijarse el auditorio. Uno no se dirige de la misma manera a los votantes que a los miembros de una congregación religiosa o a los soldados un militar, ¿verdad? El auditorio ya me determina qué tipo de exposición voy a hacer. Que la persuasión no es ni autoritarismo ni coacción. Con un arma en la cabeza es muy fácil que me acepten las cosas. Se supone que es con el uso de un argumento y del lenguaje lograr que ellos me acepten. Entonces, ¿qué elementos voy a utilizar para persuadir a cierto auditorio respecto de cierta conclusión específica? ¿Cómo selecciono las premisas? ¿De qué valores compartidos puedo partir según la naturaleza del asunto para llegar a que me adopten la situación, la conclusión, perdón? En selección y significación de los datos. No siempre cualquier dato va a ser que haga posible la persuasión. Generalmente los datos contrarios se barren debajo de la alfombra y pongo de relieve los que claramente favorecen la aceptación de mi conclusión. Y el uso de las metáforas, que en la vida cotidiana, pero también en la vida científica, es un recurso preferido para la aceptación de una manera de ver la realidad o de una conclusión más específicamente. Así, por ejemplo, en la administración, cuando decimos que las organizaciones son como un organismo, ¿verdad? U otra serie de metáforas típicas en los diferentes contextos científicos. Lo interesante para Perelman y Olbrecht y Teca es que en el dominio de la opinión reina la retórica, de la opinión, pero no en el de la ciencia. Esto queda claro para ellos. Hay un tour de force, cambio en la metodología por las cosas que dijimos al principio. La frustración con la metodología científica por no llegar a las verdades y que las pruebas sean relativas a las bases empíricas que son cambiantes en el tiempo y heterogéneas. Y entonces la retórica finalmente, de la mano, por ejemplo, de Friedrich McCloskey, se convierte en un método. Se convierte en un método porque finalmente las ciencias son lenguajes. El lenguaje de la física, el lenguaje de la contabilidad, de la administración, de la economía, de la biología. Como lenguajes entonces tengo la capacidad de persuadir, porque con el lenguaje se razona, se transmite información y puedo persuadir. Entonces, lo que hacen McCloskey y los retóricos contemporáneos, que lo toman como herramienta metodológica, es cómo persuaden en cada contexto. Las cosas típicas que hace McCloskey es ver cómo, por ejemplo, en las ciencias humanas tratan de cuantificar al extremo para parecerse a la física, para decir, señores, nosotros somos serios, esto tienen que tomarlo en cuenta porque
recurrimos a las mismas herramientas que recurre la física, que es, ¿verdad?, el paradigma de racionalidad y de cientificidad contemporánea. ¿Contra qué apuntan los retóricos? Y en particular McCloskey, que es el material que nosotros vamos a trabajar para el retoricismo. A lo que él llama el modernismo, que es una amalgama del neopositivismo, del operacionalismo, que es una variante, del Popper, que es el método hipotético deductismo, y el conductismo general. Es decir, es un ataque a la parcialidad, al modo parcial de enfocar la metodología por el empirismo. Ese es el gran enemigo de los retoricistas. El empirismo que propone un método, trata de alcanzar un método para la ciencia. Los supuestos del modernismo, ¿cuáles son? Muy conocidos. La predicción como meta de la ciencia, que solo mediante implicaciones observables, consecuencias observables, podemos llegar a estimar y a seleccionar las hipótesis. La verdad completa nunca se alcanza, la probabilidad con una verdad parcial. Que objetividad implica experimentos reproductibles, replicables, que si una implicación experimental es falsa, la teoría tiene que ser falsa por razones lógicas. Que los elementos de contexto de descubrimiento no son parte del contexto de justificación. Que la metodología demarca entre lo científico y lo no científico, lo positivo de lo normativo. Lo normativo prácticamente no existe, o son muy altas consideraciones de la metodología, del tipo de las decisiones últimas de Popper, y que una explicación subsume al evento en una regularidad. Lo que buscamos son las regularidades. Pero para el retoricismo no hay método científico, en este sentido. No hay un método científico. No hay método científico con mayúsculas. Fíjense que deliberadamente lo escribimos con mayúsculas. El principal error del modernismo, del empirismo, fue su dualismo. Esto es muy interesante. Observen ustedes este cuadro. Por una parte, tengo todo, hay dos partes. En la derecha, en la izquierda, perdón, vamos a comenzar por la izquierda, tengo todo lo que es característico del método empirista, de los métodos que rechazan los retóricos. Un hecho puede ser científico, es un hecho sólido, tiene que ser objetivo, positivo, en el sentido que describimos anteriormente. La precisión es un valor, me tengo que dirigir a las cosas, al aspecto cognitivo de ellas, que es donde las puedo atrapar, y son hechos duros. En cambio, en el lado derecho, que es lo que propone el retórico, voy a lo humanístico, es decir, lo humanístico que se diferencia de lo científico, que no pretende probar, sino que especula en el sentido que ya habíamos visto anteriormente. Son hechos especulativos que no me comprometo con una prueba de datos que favorecen a la hipótesis en algún grado. No solamente a los hechos, también tomo en cuenta las opiniones, no solamente el aspecto objetivo, sino también el subjetivo. Los aspectos normativos son tan importantes como los positivos. En lugar de preciso, puedo ser vago, porque si no tengo más remedio, la vaguedad, mientras aclare algo, es más importante expresarla que rechazarla por esta característica. No solamente son importantes las cosas, sino también las palabras, el lenguaje. La intuición también complementa a la cognición. Y no solamente tengo conocimiento duro, pretendo, sino blando. Entonces, el lado izquierdo, los positivistas y los no retóricos oponen científico a humanístico. Hecho, opinión, confinan la ciencia en un solo de los lados. ¿Cuál es la tesis de los retoricistas? Que ambos mundos tienen un papel en la ciencia y en todos los aspectos humanos. De nuevo,
no reivindican el lado derecho únicamente de la, que con estas herramientas caracterizo la ciencia o hago ciencia. Lo que dicen es, tengo que tener los dos mundos. El lado izquierdo, el lado científico, tradicional, y también el lado derecho. Bien, entonces, como dijimos y como resumen, rechazan el método como mayúscula, no hay un solo método, hay pluralidad de métodos y métodos con minúsculas. Los métodos que tenemos en las cajas de herramientas, los que al ver metodología, las 3 primeras reuniones llamamos técnica, como puesta en la pauta general de resolver problemas. Método en el sentido de que depende en qué disciplina estoy y en qué realidad trato de elucidar, a ella utilizo una encuesta, o utilizo una entrevista, o el método de observación participante, ese tipo de métodos, de técnicas en sentido estricto. Tanto la actividad científica como la política, la filosófica, son conversaciones. Bueno, disculpen, pasamos de nuevo. Bien, a ver si lo logramos. Ahora sí, son conversaciones, son recursos lingüísticos para transmitir, conocer significa poder transmitir ese conocimiento y entonces que otro lo evalúe si es así o no. No hay conocimiento individual, porque nadie puede saber si yo no lo transmito, si conozco algo o no. Entonces, en la ciencia va de la mano del lenguaje. Entonces, reduce en retórico la actividad científica, la política, la filosófica, las actividades del hombre a conversaciones. Conversaciones en esos dos mundos, con los recursos científicos o con los recursos del lado derecho, que recobra el retórico. Y más que nada, lo que hace un retórico es, bien, las normas de la conversación. Lo que tengo que hacer es conversar de cierta manera, no pretender llegar a una ley científica, a un experimento replicable, sino cómo converso, porque finalmente la conversación no tiene fin y es una conversación infinita, si ustedes quieren. Las normas de conversación que las propuso Habermas es dejar hablar, cooperar, no mentir en la conversación, excluir la violencia, no imponer por la violencia una conclusión y no conspirar para lograr la conclusión que yo deseo imponer. Entonces, el método, si uno lo puede reducir a algo, es hacer cierto tipo de conversación. Esa conversación que puede iluminar parcialmente y en el tiempo los problemas que tenemos en los diferentes ámbitos humanos, y la única conversación racional no es la que logra cierto objetivo, sino la que se hace de cierta manera, con estas características que hemos iluminado. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.